Queridos hermanos, una vez más es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Quiero que me puedan acompañar al libro de Segunda Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Y hemos compartido el sábado a la noche lo que es la santidad y qué es lo que busca el Señor en cada uno de nosotros, y que la santidad es lo que sostiene la vida del creyente. Y nos encontramos, son pasajes muy conocidos por todos nosotros porque los enseñamos en la escuela dominical, lo enseñamos con los niños, lo enseñamos con los adolescentes, lo enseñamos con los grandes, la vida de David. Tocamos mucho la vida de David, pero quiero llevarlos a esto. Quiero llevarlos primero a lo que hizo David y después cómo fue el principio de la vida de David, cómo termina la vida de David. Cuando vamos a las Escrituras nos encontramos que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces uno dice, vaya, qué lejos que estoy de esto yo. Vaya, el Señor busca un hombre conforme a su corazón, a un muchacho, y lo va a confirmar en un reino, en un reinado por muchos años, y dice, y él va a hacer todo lo que yo le mande que haga. Tremendo. Mirá si los cielos, si en los cielos se escuchara eso de mí o de vos, eh, conforme al corazón de Dios anda este hombre. O como Job, no hay otro como él. Pero en verdad que cuando yo lo llevo a este capítulo y vamos y leemos el capítulo 11 de David, o de Samuel, vemos que a un rey relajado, un rey que dice en el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un hombre un hombre de guerra, como era David, un soldado que había peleado permanentemente, él se relaja y se queda. No estaba en guerra. Dice, yo voy a enviar a mis generales y al ejército, pero yo me quedo aquí en Jerusalén. Hermanos, las circunstancias no hacen al hombre, revelan lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es como las pruebas no hacen al hombre. Las pruebas que hay en cada creyente y en cada uno de nosotros revelan lo que hay en mi vida y en mi corazón. Saca, opa, ¿qué pasó con Jorge que está con esa prueba y no lo veo tan confiado, no lo veo esperanzado en el Señor? ¿Qué le ha pasado? Bueno, las circunstancias que acontecieron con David no hicieron al hombre que era él, revelaron lo que había en el corazón de este hombre. Y cuando leemos el versículo 2, dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un David desocupado, lejos de la guerra, desocupado, un David que estaba mal espiritualmente, porque ve una mujer y va a pecar. Cuando mi corazón y mi mente están desocupadas, es el taller del diablo. Yo debo llenar mi corazón y debo llenar mi mente. ¿De qué me dice la palabra de Dios? En todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo que tenga buena virtud, en esto pensar, en esto ocúpense, en esto hagan, porque las aves que me envía Satanás
revolotean sobre mi cabeza permanentemente. El tema que no hagan nido en mi cabeza. Espiritualmente este hombre estaba mal, porque si leemos el versículo, dice que él la vio a la mujer, él preguntó de la mujer, y estos son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esto es lo mismo que pasó con los primeros padres allí en Génesis. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el querer, el tener, el querer y el hacer, el querer y ser, yo soy el rey, entonces yo me permito a que esta mujer venga a mi encuentro. Y por eso decimos que este David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía su mente en pecado. Y era como cuando ustedes leen Efesios y nos dice Efesios, dice que antes estábamos nosotros y que nuestra mente estaba en tinieblas. Y evidentemente el pecado hace eso en la vida de cada uno de nosotros. Un David dominado por el pecado y tuvo un proceder infiel hacia un hombre fiel como era Urías, que era un soldado de él, un oficial de él, fiel a él. Que él, Urías, que era el esposo de Betsabé, era fiel a David. Dios daba su vida por el rey. Y este dice, yo voy a, mirá lo que hace el pecado, yo voy a tener un proceder infiel con alguien fiel. Tremendo. Pero cuando el pecado, queridos hermanos, se hace real en nuestra vida, Dios es irreal. Dios es irreal. ¿Qué pasa que el hermano está en pecado? Dios es irreal, Dios ya no me contesta, Dios no quiere saber, yo no quiero saber nada de Dios, todo está mal en la iglesia, todo está mal con los hermanos, porque Dios se hace irreal. Y le pasó a este hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando el pecado es ocultado, cuando el pecado no se confiesa y se deja, ¿qué pasa? Y se hace un hábito pecaminoso. Porque yo puedo pecar en algo, pero voy al Señor, lo confieso, lloro ante el Señor, me contricto ante el Señor y el Señor me perdonará, tendré las consecuencias del pecado. Pero si yo no lo hago, se hace un hábito pecaminoso. Y esto pasó en la vida de David. Él tuvo una mente dominada por el pecado. Fíjense, yo me voy a... Dice Dios, desecho a Saúl. Saúl ya no va a ser más desobediente total, no va a ser más el rey. Yo he levantado un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos encontramos con esto. Miren, si nosotros leemos el versículo 4, siempre en el capítulo 11 de 2 Samuel, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Versículo 8. Me cuesta leerlo, No es que yo no lo terminé de leer, no, me cuesta leer el capítulo, hermanos. Me cuesta leerlo. Y mira que soy un hombre grande, acostumbrado a escuchar barbaridades y a ver cosas tremendas. Me cuesta leer que un hombre de Dios haya hecho esto. Ustedes saben que yo me preguntaba y yo digo, lo hablo a los... Me costó preparar el mensaje porque digo, lo hablo a los hermanos, lo digo, no lo digo, será chocante, tocaré cosas que no son para mis hermanos. Y miren lo que pasó. Versículo 8. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Es decir, que lo manda a llamar a Urías y dice, Urías, mirá, estás en guerra, venite y andate a la casa con tu mujer. No solamente Urías no le hizo caso, que no fue, entonces dice, hago otra cosa, versículo 13.
versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Dice, ¿qué hago? Este hombre no me hace caso. Lo invito a comer, lo embriago y lo mando. Y Uría dice, no voy a descender a mi casa, me quedo con los siervos de mi señor. Un hombre fiel, tremendamente. Pero este hombre dominado por el pecado dice, esperá, tengo otra. Versículo 14. Venida a la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Tremendo. Lo engaña, lo embriaga, y después dice, no puedo hacer eso, lo voy a entregar a muerte. Eso es lo que hace el pecado. Lo entrego a muerte, dice. Un hombre, y les reitero, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo entrego a muerte. ¿A quién? A un hombre fiel, a un oficial mío. Ah, pero que lo mate. Mándenlo al frente, le dice al general, a Joab, que él va a ir, él va a ir, porque yo lo conozco. Él es un oficial mío, es un soldado. Él va a ir al frente, pero retírense en ustedes, déjenlo solo. Y el general hace eso. Entonces después envían una carta diciéndole, lo que tú mandaste, rey, eso hicimos. Urías murió. Listo, ya está. Tapo todo, lo dejo todo tapado, pero en el versículo 27 nos encontramos con algo, dice. Siempre en el capítulo 11. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, tapó el pecado, pero este rey se olvidó de mirar arriba. Había un Dios que lo estaba mirando. Y entonces nos encontramos con esto. Yo quiero que en el capítulo 12 miren las consecuencias del pecado en la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 18. Queda embarazada Betsabé, la mujer de Urías, de él. Tiene el hijo, pero dice en el versículo 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá así si le decimos que el niño ha muerto? Primera consecuencia en la vida de este hombre, muere el niño que había concebido con Betsabé. Segunda consecuencia, ahí mismo, capítulo 13, versículo 14. Miren, capítulo 13, siempre en segunda Samuel, versículo 14. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Saben qué pasó? Amnón, que era un hijo de David, violó a su propia hermana, que era Tamar. Segunda consecuencia del pecado de David. Tercera consecuencia, versículo 28, ahí mismo, del capítulo 13. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Anón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Anón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sé valiente. Entonces un hermano, Absalón, dice, se entera. Ah, mi medio hermano hizo eso. Ah, ya voy a tener oportunidad de quitarle la vida. Lo invita a una fiesta. Cuando se embriaga, Anón le dice a su siervo, mátenlo. Tercera consecuencia del pecado de David.
un hermano mata a otro hermano. Cuarta consecuencia. Segunda Samuel, capítulo 15. Entonces Absalón dice, yo me voy a rebelar contra mi padre. Entonces Absalón se queda con el reino de David. Y David huye porque dice, esto es un problema familiar que yo tengo con Absalón. Entonces se va y lo leemos en el 2 Samuel capítulo 15, versículo 14 al 17. Dice el 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y se va David con parte del palacio, se va y huye, y se queda Absalón en el reino. ¿Sí? Quinta consecuencia, ¿qué hace Absalón? Tremendo. Capítulo 16, versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Me cuesta leerlo. Absalón viola a todas las mujeres de David que se habían quedado. Mirá las consecuencias del pecado. Por eso cuando decimos que la santidad sostiene la vida del creyente, queridos hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación porque sabe lo que es el pecado, sabe lo que ha producido el pecado en nuestras vidas y lo que puede producir el pecado. El pecado lo único que produce es muerte. Es tremendo. Pero no solamente esto, que cuando vuelve David y toma el reino de vuelta, porque vuelve y Absalón sale y huye, porque vuelven con todos sus guerreros, y David era un hombre, era un militar, después se hizo. Huye a Absalón y le dice, lo único que quiero, no lo maten al muchacho. Por favor, se estaría acordando de todo lo que le había pasado. No lo maten a Absalón si lo llegan a agarrar. Pero dice que Absalón sale, eso lo encontramos en el capítulo 18 de 2 Samuel, que sale en un mulo, ¿no? Huyendo, pero como tenía una grande cabellera, se queda enredado. ¿No es cierto? Y viene uno de los generales y le clava 3 dardos en el corazón. Porque dice, no lo hagas porque el rey ordenó. No, no me vengan con estas cosas. Lo mató y le clavaron lanzas. 6 consecuencias en este hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir luchando contra el pecado, a seguir teniendo vidas que agraden al Señor. Cuando nosotros leemos y vamos a los primeros días de David, fue un hombre o un muchacho que era desvalorizado por todos. Porque cuando Samuel lo va a buscar para ungirlo, el papá le dice, te presento a este que es de guerra, te presento al otro, te presento a este, te presento a aquel. Dice, no tienes a ninguno más, no tengo a nadie más. Ah, sí, tengo un muchacho que está cuidando mis ovejas. Tráiganlo. Y nos quedamos con esto. En el Salmo 78, Salmo 78.
terminando el Salmo 78, en el versículo 70 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Fue un muchacho desvalorizado, pero elegido por Dios. Es maravilloso esto. Pero las escrituras no nos dicen que lo más despreciado de este mundo, lo más vil, lo más pobre, ha elegido Dios. Eso éramos cada uno de nosotros. No nos dice así, 1 Corintios, lo más vil, lo más despreciado, lo más pobre, eso eligió Dios. Qué importante, hermanos, ser amados por Dios. Qué privilegio tenemos. Este hombre fue amado por Dios, pero además no nos quedemos con lo que hemos estado leyendo en 2 Samuel, sino que David fue un hombre valiente también para quemar ídolos. Miren, si nosotros leemos 2 Samuel, capítulo 5, y leemos el versículo 20. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Él derrota a los filisteos, y él fue valiente para quemar ídolos, donde el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros también, hijitos míos, dice, huid, dejad los ídolos, huid de la idolatría. Hijitos míos, sean santos. Cuando el sábado leíamos, ¿se acuerdan? Que comparamos los 3.6, el 666, con lo que había, la visión que había visto Isaías, ¿no? En el capítulo 6, versículo 3. Pero evidentemente, ¿por qué lloraba Isaías? Y porque el rey Usías para él era algo mayor, ¿eh? Dice, pero murió el rey. Entonces Dios le muestra una visión, le dice, pero acá hay alguien más grande. Acá hay alguien más grande. Voy terminando porque se termina el tiempo, pero miren, 2 Samuel capítulo 5, si nosotros leemos ahí mismo que teníamos, versículo 10, miren, lean, dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hemos visto 6 puntos donde cómo fue cayendo David por una mente dominada. Pero vamos a ver unos 5 puntitos más, nada más, o 6, de que cuando David andaba bien con Dios, dice en el versículo 10 que hemos leído, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Dios lo ayudaba y Dios lo engrandecía delante de Saúl, delante de los enemigos. Ese era David. Versículo 12, ahí mismo del capítulo 5. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Lo engrandeció, entendía lo que Dios hacía en la vida de él. Versículo 19, siempre en el capítulo 5. Entonces consultó David a Jehová. Cuando David estaba bien, se interesaba en consultar cuál era la voluntad de Dios. Consultó al Señor.
Y hemos leído antes en el versículo 21, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Y en el versículo 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos de Geba hasta llegar a Geser. Era un hombre obediente. Mirá lo que hace cuando uno está en comunión con el Señor. Mirá la diferencia que hay cuando uno dice, Señor, trato de agradarte. Quiero agradarte, Señor. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a consultarte. Ayúdame a quemar ídolos. Ayúdame a entenderte. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Termino con Hechos, capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, versículo 36. Dice así la palabra del Señor: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero a la verdad David, dice, sirvió a su propia generación. Les cambio porque los hermanos mayores me van a decir, para cambiar la cosa. Y yo les digo, vamos a Juan, y les digo San Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24, ¿qué nos dice? Porque el Señor busca, porque el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, me dice, esperá, Jorge, cambia, sirvió a su propia generación, pero antes David fue un verdadero adorador. Nunca cambiemos. Cuando yo adoro a Dios, el servicio es una consecuencia de adorar a Dios. Nunca cambiemos eso. Primero está la adoración a Dios y después viene el servicio. Cuando David andaba bien, servía a Dios y servía a su generación y servía al pueblo de Dios y lo pastoreaba, como leíamos en el Salmo 70, en el Salmo 78, con mano poderosa, con mano de pastor. Pero primero, la primera condición es adorar a Dios. Y otra cosa, queridos hermanos, el Señor no busca adoración. Te busca a vos y me busca a mí. Busca porque el Padre busca verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué está buscando? Personas. Que tal vez podamos ser cada uno de nosotros, mis hermanas y mis hermanos, conformes al corazón de Dios. Termino y decimos, tal vez alguien nos esté escuchando y que no es de Cristo, que no ha tomado una decisión por el Señor. El pecado produce muerte y Cristo vino a morir por vos en una cruz de dolor y de maldición. Si no has tomado esa decisión por Cristo, tal vez sea el momento de que lo puedas tomar, que le puedas pedir perdón por tus pecados, porque el pecado es desobediencia a Dios y me lleva a la condenación eterna. Mas Cristo murió por vos en una cruz de dolor y de maldición para darte vida eterna, para perdonar todos tus pecados. Así que si tal vez alguien esté escuchando y que no haya tomado esa decisión, que pueda abrir su corazón en esta noche y le pueda pedir perdón por sus pecados. Porque si David, un hombre conforme al corazón de Dios, sufrió tremendas consecuencias por el pecado, el que está sin Cristo va a una condenación eterna. Y la decisión es hoy, aquí, acá, porque Cristo vino a este mundo a morir por vos acá.
no en los cielos. Después te llevará a los cielos, porque el camino es Él, porque la verdad es Él, y la vida es Él. Que realmente, tal vez si hay alguien entre nosotros que no tiene a Cristo, pueda tomar esa decisión por el Señor en esta noche. Queridos hermanos, gracias por la invitación. Gracias por el aguante. Gracias por todo. Que el Señor bendiga su palabra.